saludar primero, diputada, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Insaurralde, Lola, Gustavo Parodi, la saludamos para X5, ¿cómo está? Diputada, buen día. Olis. Diputada Silvina Reiser, ¿me escucha? Ahí está, me parece que sí. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. No. Se durmió. No se durmió. Ahí tenemos problemas. Ya vamos a estar con la comunicación 11-28. Entonces, cáncer, tanto hombre como mujeres. Como mejor noviazgo. No le creo nada a Lola, dice la de Sagitario, somos buenas novias. ¿Viste? No, ya sé. ¿Viste? Bueno. No, mujeres, Sagitario, no. Está bien, pero no aparecimos tampoco. O sí, aparecimos. No, Sagitario no apareció. Acá dice que mira, lo de Libra son las mejores del amor. Elegancia y siempre felices. Eso es verdad. Esta es mi amiga. Esta es la. Que así es. ¿Puedo hacer un sincericidio al aire? Contalo. No tengan pareja de Capricornio. No. ¿Por qué dice eso? Bueno, la diputada Silvina Reiser está en comunicación. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Lola, Gustavo y Marcelo, la saludamos. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia del programa y muchas gracias por la comunicación. Diputada, le vamos a hacer la primera pregunta antes de meternos en la sesión extraordinaria. Abrimos comilla. Para romper el hielo. Claro, no sé si usted cree en la astrología, nosotros tenemos una astróloga en la radio. De dudosa procedencia. Pero astróloga al fin. Obviamente. ¿De qué signo es usted, diputada? Justamente del signo que estamos en este momento, Tauro. Tauro. Ah, bien. Ah, pero ¿estaba en el ranking Tauro? Porque está leyendo un ranking de las mejores parejas para noviar, tanto de hombres como mujeres. Para mujeres sí estaba Tauro. ¿En qué puesto estaba Tauro? Número 5, número 4. Ah, bien, diputada. Bien. Y así que no sé cuál es la situación sentimental de la diputada, pero el signo Tauro para noviar anda bien. Siempre bien. No más precisiones, pero siempre bien mi corazón. La pasa linda, está bien la diputada, me encanta. Me mató. No hablo de mi vida privada. Me mató el corazón como diciendo, cortala acá. Sí. No me preguntes más. Ahora vamos a lo nuestro, diputada. Sesión extraordinaria. ¿Cuál es el balance que hace de la primera de dos que hay en esta semana? La primera que nosotros, la del día de ayer fue convocada por el oficialismo, teniendo en cuenta que como no tenemos quórum propio y debemos sí o sí acordar con los diferentes bloques y en labor parlamentaria el temario y estamos teniendo problemas, y esto quiero ser clara, porque las semanas anteriores nos cuesta muchísimo acordar un temario, porque, como dije, no tenemos los números para sentarnos y aprobar lo que está en agenda de nuestro bloque, y debemos sí o sí necesariamente llegar a los consensos, y estamos viendo por parte de los diputados de la oposición que responden al núcleo del ex gobernador Jorge Milton Capitanich, un constante bloqueo parlamentario. Y también yo entiendo que es difícil, después de 16 años de haber estado en el gobierno, poder sentarse del otro lado de la oposición y entender que ya no pueden marcar agenda como lo venían haciendo antes, y eso es lo que constantemente intentan de alguna manera los diputados de la oposición, algunos de los cuales fueron ministros, o sea, dejaron de ser ministros el 10 de diciembre, y todo lo que no hicieron en 16 años, y esto no es como chicana, sino esto lo digo de verdad, vienen el 10 de diciembre a querer decir esto es lo que tiene que hacer el gobernador Leandro Asdero, y ellos no lo hicieron en 16 años. Entonces estamos en esa mecánica de poder cambiar y que cada uno se acomode en el rol que le corresponde, y yo lo hablo desde mi más sincera humildad, porque he sido oposición durante 2 años, este es mi 3er año de mandato, y nunca se me ocurrió presentar un proyecto de ley que tenga impacto presupuestal, directamente que queme la caja de la provincia, o presentar un proyecto de ley y esperar despacharlo sin tener los pedidos de opinión, pese a que hoy lo charlábamos con algunos ministros, nunca me respondieron ningún ministro de
de lo que fue el gobierno anterior me respondió ningún pedido de opinión, pese a que algunos proyectos tenían, por supuesto que eran buenos, tenemos propuestas genuinas, propuestas que intentan mejorarle la vida a la gente. Bueno, y estamos en esa directamente de que no podemos acordar un temario con ellos, entonces decidimos llevar a una sesión extraordinaria algunos temas importantes. Uno de ellos tiene que ver con el ordenamiento territorial de bosques nativos, la actualización, porque tenemos leyes del 2009 y no se ha actualizado durante muchos años. Eso debía actualizarse hace 9 años y no se lo hizo, y por eso ayer hablaban algunos diputados de la oposición de que, bueno, diciendo que no podemos fijar de alguna manera de que no tenemos rumbo, de que no hay política pública, y en realidad el tema del OTBN tiene que ver con una política pública, porque debemos actualizar el ordenamiento territorial para darle previsibilidad al sector. También tenemos que decidir qué provincia queremos hacia adelante, y al no tener el OTBN actualizado, lo que sucedía era que no se otorgaban permisos de cambio de uso del suelo, y los únicos que podían realmente trabajar eran aquellos que podían pagar las multas, porque se desmontaban de forma ilegal y después se pagaban las multas. Así que son temas muy importantes, y son temas en los cuales el Estado chaqueño tenía una deuda con la ciudadanía, porque de hecho este tema del OTBN, inclusive la justicia se pidió, porque fue la que en definitiva terminó diciendo que no se otorguen más permisos hasta que se actualice el OTBN, pero mientras tanto no se actualizaba, y tuvo que llegar este gobierno para tomar la decisión política, y lo que sancionamos hacer tiene que ver con un trabajo que arrancó en el 2021. No es un ordenamiento territorial que salió en el día de ayer o que presentamos en marzo, sí, presentamos en base a un trabajo que se empezó a hacer a partir del 2021, y también es cierto que lo sancionamos tarde. Entonces, nosotros tenemos un compromiso de que dentro de un año nos tenemos que volver a reunir para ver cuál es el estado de situación y revisar el OTBN que sancionamos, justamente por el tiempo que dejamos de esperar. Y esto también tiene que ver, porque ayer se lo nombró, inclusive hay un diputado de la oposición que él mismo denunció a quien en definitiva estaba como titular de la cartera de ambiente. Esto no se sancionó porque había un problema entre dos ministros del ex gobernador, entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de la Producción. Y esa disputa generó que el decreto que remitieron en el 2022 no tuviera ratificación por parte del Poder Legislativo, porque no había tenido dictamen directamente de la Comisión de Recursos Naturales. Uh-huh. Así que en base a eso es que se trabajó, porque este decreto también tuvo observaciones, hablo del decreto que mandó el ex gobernador, tuvo observaciones por parte de la autoridad de aplicación. Después de esas observaciones, el Ministerio de la Producción generó las audiencias públicas que están previstas en la ley, o sea, el llamado a las audiencias públicas y el cumplimiento de esta normativa para poder hacer las adecuaciones. Yo estuve presente en las audiencias públicas, específicamente en la que se hizo en Castelli a fines de septiembre del 2023, y bueno, yo era oposición, pero como oposición estaba interesada, y era oposición constructiva, porque yo me estaba yendo el año pasado justamente a discutir y aportar en un proyecto que era del Ejecutivo. Bueno, y en ese momento pudimos escuchar a los diferentes sectores, se hizo el trabajo y se readecuó el mapa de la actualización del OTBN, y que es el que en definitiva está publicado en la página del Ministerio de la Producción, la autoridad de aplicación por la ley sancionada en el 2009 por nuestra ley provincial, y es eso lo que aprobamos en el día de ayer. Por supuesto, hubo muchas chicanas. Si uno mira la sesión, porque hubo también gente que fue a presenciar la sesión, y el debate por ahí de los temas importantes y de las cuestiones de fondo se ve empañado por chicanas, por mentiras que se dicen en el recinto sobre que no cumplimos el reglamento. La verdad que le está costando a estos diputados que responden a Coqui ser oposición. Y bueno, yo lamento mucho porque algunos de ellos fueron ministros y bueno, saben cómo se maneja el Estado, y saben también que
que cuando saben que no nos han contestado ningún pedido de opinión de ninguna iniciativa legislativa cuando éramos oposición, y ahora le quieren marcar la agenda a Leandro Herrero, y en realidad la agenda la va a llevar el Poder Ejecutivo, y nosotros vamos a estar ahí para dar las batallas, para dar los debates, como el de la emergencia sanitaria también que estuvimos tratando en el día de ayer, y que la verdad que también lamento, porque nosotros presentamos un proyecto de ratificación de decreto, lo mandó el Poder Ejecutivo, de una emergencia sanitaria que surge a través de un contexto crítico con el que se encontró el ministro de Salud cuando asumió, que era no tener medicamentos y tener cortada la cadena de licitaciones porque habían inmovilizado los expedientes por casi 20.000 millones de pesos. Imagínense un ministro que se encuentra con que llega, no tiene medicamentos y no puede comprar, porque tiene que cumplir con una normativa vetusta, que también nosotros reclamamos eso y estamos intentando actualizar la ley de contrataciones. Se encuentra con esta ley con licitaciones paradas porque los decretos de apertura recién se firmaron en noviembre, antes que el gobernador Capitanich se vaya, a sabiendas de que no íbamos a tener insumos y que no íbamos a poder comprar. Esta situación de extrema necesidad y urgencia es lo que generó que se declare la emergencia para poder comprar. Digamos, no estamos hablando de una emergencia, no estamos hablando de la emergencia por dengue, que también fue declarada por un decreto del Ejecutivo en diciembre y otro en enero, sino por una emergencia por este contexto de desabastecimiento, y que también yo me he reunido con la gente que maneja este tema de contrataciones. Sí, tengo entendido que el Partido Justicialista, o una parte del Partido Justicialista, lo que decían, que había que declarar la emergencia sanitaria, pero no les gustaba que se hacía retroactiva todas las compras desde el 1 de enero, que ese era el punto de conflicto. No, el punto de conflicto es que ellos no quisieron debatir la situación de desabastecimiento y fueron a denunciar al ministro de Salud. Las compras están todas fundamentadas por las diferentes partes que forman esta cadena del Ministerio de Salud. Y de hecho, inclusive había en una auditoría que se hizo, y también lo quiero decir, se hizo ni bien asumió el ministro, en el departamento de compra del Ministerio de Salud había 855 expedientes parados en una zona, en un área fundamental, lo que significó el apartamiento del personal, porque imagínense que de estas personas dependían las contrataciones, las compras del Ministerio de Salud para poder atender la salud de los chaqueños. Sí. Eso es lo que ellos no querían discutir. Y por supuesto, todas estas compras están fundamentadas, estos medicamentos se recibieron, o sea, no hay ningún daño patrimonial al Estado. La verdad que me parece vergonzoso este nivel de no ubicarse en la primera, porque no tienen nada del Ministerio de Salud. Y otro detalle más. Sí. El 30 de noviembre, la ministra saliente, Centeno, sabía, porque estaba avisada, que se terminaba la contratación con la empresa que recolecta los residuos patológicos. ¿Qué hicieron? Nada. Dejaron que se acumule la basura de los residuos patológicos en todos los centros de salud, en los principales hospitales. Yo tengo la foto y está todo documentado por escribano de la situación en la que nos encontramos, en la que se encontró el ministro de Salud y la gente de los hospitales al momento de asumir. ¿Qué quiere decir? Que acá, del otro lado, hay una maliciosidad, hay malicia de que realmente pensaron que le hacían un daño al gobernador. No, le querían hacer un daño a los pequeños. Así que yo también creo... ¿Hay una denuncia penal sobre eso, diputada? La verdad que yo he visto en los medios públicos que sí, que fueron a hacer una denuncia penal, pero no sé cuál es el tipo penal, no conozco los datos, o sea, cualquiera puede ir a hacer una denuncia. Ahora no sé cuáles son los pasos que va a seguir la justicia, porque la verdad que no sé cuál es el sustento por el cual van a denunciar al ministro por comprar medicamentos.
Yo inclusive en el día de ayer, a ver, saqué un decreto del año 2020 de quien era ministra en ese momento, de enero del 2020, antes de la pandemia, un decreto por los que ellos autorizaron compras directas que nunca ni mandaron al Poder Legislativo. O sea, nosotros queremos dar transparencia y le queremos contar a la ciudadanía qué compramos. Ellos ni siquiera eso. El decreto 48 del año 2020, firmado por una ministra que forma parte hoy del Poder Legislativo porque no estuvo ayer, autorizaba compras hasta el tope de las partidas presupuestarias, nunca mandaron al legislativo. Y otra cosa, se fundamentan en un proyecto de ley que nunca fue sancionado. O sea, la verdad que no sé qué es lo que quieren discutir, o no sé qué es lo que quieren poner en debate, si en realidad somos nosotros los que queremos controlar a la ciudadanía. Esta es la situación en la que nos encontramos, estas son las compras que hemos hecho. Hay, antes del decreto 315, hay 2 decretos que fundamentan también la compra de medicamentos e insumos, y además hay informes de las áreas de que no coincidían los stocks de medicamentos con lo que realmente teníamos. Así que la situación es esa la que planteamos. Yo estoy convencida que el ministro de Salud hizo lo que tenía que hacer, que es comprar lo básico para funcionar. Diputada, ¿cómo sigue la jornada de hoy? La jornada de hoy, bueno, sigue con algunas reuniones. Nosotros hemos sancionado en el día de ayer la emergencia sanitaria que hemos planteado, y bueno, la oposición va a seguir haciendo de alguna manera lo que viene haciendo, entorpeciendo e intentando marcar la agenda como si fueran ellos el oficialismo. Yo sé que va a tomar un tiempo, que en esta transición se vayan acomodando. Nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a buscar los consensos, pero no de esa manera. Porque la verdad que lo que pasó ayer, de todo el tiempo poner palos en la rueda, pero eran tonterías las que se han planteado en la sesión de ayer, de no, si se desafectó de la comisión, no, cuando en realidad habíamos acordado un montón de cosas. Lo que pasa es que acordamos algo y después suceden otras cosas en el medio. El bloque también de la oposición no es que está muy cohesionado. De hecho, ayer con la sanción del OTBN, ustedes se dan cuenta que se sancionó con 21 votos. Significa que la oposición nos acompañó, porque hay sectores que obviamente han trabajado en este tema, y por supuesto que no pueden poner palos en la rueda a todos, porque también representan, cada uno en su banca, no representa solamente a Coqui Capitani, algunos representan a otros sectores. Así que por eso vamos a ir viendo cómo se acomoda. Estamos en un momento de transición y humildemente lo digo, espero que estos diputados, sobre todo quienes fueron funcionarios, se ubiquen en el lugar de oposición, y de oposición constructiva. De hecho, también te cuento algo, porque recién estuvimos reunidos con el ministro de Gobierno, junto con diputadas de la oposición, con la diputada Mariela Quiroga y la diputada Cubres. De hecho, ayer yo, mientras charlábamos, mientras exponíamos los temas, yo sentí que de alguna manera me faltaron el respeto a lo de la diputada Cubres, con su alocución y demás. Me dijo Blancanieves, me dijo Cruella de Vil, y la verdad es que eso no suma nada. Y hoy realmente... Diputada, perdón, ¿en qué contexto le dijo Blancanieves o Cruella aluciendo? Porque directamente porque era presidenta de la comisión de OTBN, y nos pusimos de acuerdo con un dictamen en la que ella no estaba de acuerdo. O sea, en ese contexto fue... en vez de, yo le dije a la diputada Cubes, en vez de hablar de su proyecto de OTBN, porque cuando leí la palabra en la comisión de recursos naturales no pudo fundamentar nada el proyecto de ley, así que yo no sé si lo hizo ella o quién se lo hizo, pero la verdad que yo le di participación a todos en la comisión, y después en el recinto, fue a contar otra historia. Y la verdad que esas chicanas no suman en nada, y le digo, yo hoy a las 8 de la mañana estaba en el Ministerio de Gobierno, junto con estas 2 diputadas, a quienes yo les había conseguido una reunión con el ministro de Gobierno para que charlemos del tema
pero los cuales le reconozco su militancia, que son el tema de los derechos humanos y las cuestiones de género, digamos. Así que, digo, una cosa es lo que se ve en el recinto y otra cosa es lo que cada uno hace. Y yo, siendo oficialismo hoy, tengo la humildad, después de haber sido agraviada, de acompañarles a las diputadas para que charlemos y podamos realmente llegar a los consensos de la construcción que nos exige el pueblo chaqueño. Así que yo con actos estoy demostrando y yo estoy del lado de la construcción pensando en el bien de todos los chaqueños. Diputada, muchas gracias por atendernos, le mandamos un abrazo enorme, gracias. Gracias a ustedes, chau chau. Chau chau. La diputada Silvina Reiser, ella es diputada por el bloque Juntos por el Cambio, bueno, hablándonos de estas sesiones extraordinarias que se están dando en la Cámara de Diputados. Tengo una tanda, ya venimos.